va a ayudar en la detección de la vulnerabilidad financiera. Tiene un corte microeconómico y evalúa desde 5 aspectos. Respecto a su análisis del modelo CAMEL, es definido como un método que permite evaluar y resumir factores financieros operativos, cuyas siglas representan capital, calidad del activo, administración, que está con la sigla M, rentabilidad, que tiene la letra E, y liquidez, que evalúa la solidez de las instituciones financieras. Respecto al análisis del modelo PERLAS, ayuda a entender el comportamiento de cada una de las cuentas del activo, tasas, costos, liquidez, en realidad de las cuentas del balance general y también del estado de resultado, basado en 5 componentes. Protección, porque es PERLAS, ¿no? Protección, rendimiento, protección, estructura financiera, rendimiento, liquidez, activo y señales de crecimiento. Este modelo tiene un enfoque cuantitativo. También menciona los modelos como el COLAC, que es una propuesta de la Confederación Latinoamérica de Cooperativas de Ahorro y Crédito, de ahí la sigla de COLAC, ¿no? También esto nos ayuda a evaluar el desempeño financiero. Está propuesto por varios ratios, pero pocos son los que son consolidados para la evaluación. Se dice también que el desempeño financiero está medido por la rentabilidad y la capacidad para hacer frente a las obligaciones está medido por la solvencia. El COLAC, como ya había indicado, también está compuesto por 5 grupos. La competitividad cooperativa, que es la letra C. La O vendría a ser las operaciones y resultados. La L, liquidez y apalancamiento. A, de administración y control. Y C, de crecimiento y tecnología. Como decía, es una investigación de tipo cuantitativo. También en la última parte menciona que está dividido en 2 fases, ¿no? La primera fase está relacionado con los indicadores financieros, compuestos por 4 metodologías, observando criterios como la obligatoriedad, aplicabilidad, profundidad y cobertura de indicadores. Luego también menciona que las metodologías de CAMEL, PERLAS, COLAC y la investigación de Alfaro tiene como resultado con 135 indicadores, 50 pertenecen al método CAMEL, 35 indicadores a PERLAS, 38 indicadores a COLAC y 12 indicadores que pertenecen a Alfaro.
Entonces, todos estos indicadores, si realmente se lo maneja bien, se lo utiliza bien, entonces viene a ser parte fundamental, obviamente, de la relación o el desarrollo mismo que existe en las entidades financieras. Caso contrario, obviamente, ahí está frente a los riesgos que pueden ir tropezando, ¿no? Eso es lo que he entendido, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente exposición. Bien, al final y al cabo, al final del día, a través de estas 4 metodologías, se tienen 135 indicadores financieros, ¿no? La pregunta fundamental es, de estos 135 indicadores financieros, bueno, más adelante nos dice que solamente se analizan 125, agrupados en 16 categorías. La pregunta fundamental es cuáles son los indicadores más importantes y cómo podemos agrupar estos. Bueno, en realidad lo que se va a hacer es una técnica de reducción, ¿no? Se va a hacer un análisis factorial. Y básicamente si tenemos 125 indicadores, serán 135, se deciden realizar 125 en 16 categorías. ¿Cuál es la cantidad de indicadores financieros que nos permiten evaluar una entidad financiera? Muy bien, ¿quién más quiere responder a esta pregunta? Doctor, Sí, bueno, adelante. al final se resumen en 76 indicadores que son distribuidos en 10 categorías diferentes y esto ocupa más o menos el 56% de estos 125 indicadores que al final quedaron. Muy bien, ¿nos puedes explicar, Laura, por favor? Los indicadores que se han elegido, Sí. ¿En qué eh, consiste? ¿Cómo se hace? Bueno, acá tenemos, me imagino, estas son las 16 categorías de los 125, ¿no? Luego hacen ahí un análisis que se llama análisis factorial. En este análisis factorial evalúan en primer lugar. ¿Algunos de ustedes han escuchado lo que es un análisis factorial? ¿Alguien que nos puede explicar qué es un análisis factorial? No sé, Laura, si usted nos puede explicar en qué consiste esto. Guaso, guasón. Magister, no sé la verdad que es un análisis factorial. Ya, muy bien. Ya, Doctor, pero sí, adelante. no estoy segura, pero el término factorial pienso que se refiere al análisis de factores importantes relacionados con la parte financiera en las entidades bancarias o financieras. Ahora, Ya, obviamente, factorial desde el punto de vista matemático, viene a ser, por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, significa 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿No? muy bien. Bien, sí, gracias. Yo le voy a explicar. Ahí, Sí, adelante. perdón, disculpe, licenciado. Bueno, ahí algo de análisis factorial, bueno, tal vez ahí desde el punto de vista contable se podría decir que es como una especie de un estudio acerca de, se podría decir, de un futuro que se podría calcular por medios, se podría decir, haciendo medios matemáticos más o menos. Ahí le pongo un ejemplo de tal vez en el caso de la jubilación del personal, ¿no? Se hace una especie de un análisis factorial para que en un futuro podamos tener un importe de tal vez cuánto podríamos, en este caso, indemnizar o algo así al personal. Ya. Bien, ¿alguien más que nos quiera explicar?
en qué consiste el análisis factorial o cuáles son los resultados, ¿no? Bien, gracias. Laura, ¿nos puede continuar explicando nuevamente cuáles fueron los resultados? Me dijiste, sí, bueno, se los dividió en 3 grupos. El primer Ya. grupo abarca lo que es la rentabilidad. No, el primer grupo abarca la eficiencia microeconómica, profundidad, amplitud, también la competitividad. El segundo grupo, la eficiencia y también los rendimientos de cartera, también parte de las tasas de rendimientos y costos, índices de morosidad. Y el tercer grupo, la rentabilidad, crecimiento y la amplitud de la intermediación financiera. Y con estos indicadores se ha realizado la prueba en las cooperativas seleccionadas y con esto se ha obtenido un resultado en el cual aquellas cooperativas que estaban cerca del factor 1 eran las que tenían mejores resultados, pero también resalta que a pesar de haber elegido los modelos para poder realizar como el modelo de Camel, Perlas y los demás, no son lo necesariamente completos para poder analizar los aspectos, entonces solo abarcaría una parte y es importante que también se puedan agregar otro tipo de análisis para poder realizar completo. Muy bien, gracias Laura. Sí, efectivamente, bueno, un poco volviendo a Laura ya nos ha explicado la conclusión general. El análisis factorial es un análisis de reducción, ¿ya? ¿Qué significa un análisis de reducción? Tenemos 125 indicadores, ¿no? De esos 125 indicadores, ¿cuáles son los más importantes? Ese es el análisis factorial. Y se determina que de 125 indicadores financieros se consideran 76 agrupados en, bueno, tenemos 10 subgrupos, pero son 3 grandes clasificaciones. Y bueno, aquí hay unas cuestiones estadísticas, por ejemplo, este estadístico Kaiser, Meyer, Oakling, básicamente cuando su significancia, su probabilidad es menor que el 5%, significa de que es pertinente realizar el análisis factorial. Y por otra parte, para saber cuál es el número de componentes finales que se van a considerar, usualmente el autovalor debe ser mayor que 1. Y la varianza que se va a explicar es del 84%. En otras palabras, esta reducción nos va a permitir explicar el 84% de básicamente de lo que son los datos, ¿no? Y el resumen principal es que son 3 factores principales, como nos los ha explicado Laura, clasificados en 10 grupos con 76 indicadores. En resumen, analizar, recuerden ustedes de que de forma inicial teníamos 50 que eran de Camel, 35 de Perlas, estoy por mencionar un número. Básicamente, a poder realizar un análisis de forma integral en una institución financiera, nos sugieren estos 3 componentes, ¿no? El componente 1, donde tenemos un grupo de eficiencia económica, un grupo de profundidad. Cuando hablamos de profundidad, hablamos del tamaño promedio de los préstamos, la amplitud del servicio del crédito, que está orientado por número de préstamos, valores de crédito, la competitividad de la institución financiera, en este caso una cooperativa. De igual manera, lo que es la eficiencia microeconómica de la institución financiera en relación con lo que son los gastos, ya sea por activo promedio, por margen financiero, lo que es el rendimiento de la cartera, y de igual manera lo que son indicadores de tasas de rendimiento y costos, lo que es la competitividad en este caso de la cooperativa, el índice
También hay un grupo que está relacionado con lo que es el índice de morosidad. Y finalmente tenemos otro grupo que está orientado a lo que es la rentabilidad, lo que es el crecimiento y la amplitud de la intermediación financiera, ¿no? Entonces, digamos que la contribución de este documento básicamente es abordar 4 metodologías de evaluación dentro de las finanzas de una institución financiera y de ahí realizar una técnica de reducción de datos para determinar cuáles son los indicadores financieros esenciales en la evaluación financiera. Esta sería la principal contribución de este documento. Bueno, y al final también se realiza un ranking de las cooperativas, ¿no? Este es un caso para el Ecuador. ¿Tenemos algún comentario? Es una lectura bastante interesante. ¿Tenemos algún comentario? ¿Alguien que quiera mencionar algo que nos hubiera dicho previamente? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí, bueno, quizá como conclusiones de esta lectura se tiene como algo importante, ¿no? De que Intuit tiene, digamos, una preeminencia sobre sobre los demás modelos, la metodología Camel, ¿no? Porque la metodología Camel, digamos, está reconocida a nivel internacional. Eh, lo que significa, digamos, este tema del análisis en general, ¿no? Y por eso también de que el método Perlas también a complementar, digamos, ¿no? Un conjunto de indicadores que tiene que ver tal vez con un espacio más social y no meramente numeral, digamos, ¿no? Correcto. De hecho, el Camel tradicionalmente es más aplicado para el sector, para los bancos, y las cooperativas de ahorro y crédito utilizan el modelo Perla, ¿no? Porque hay otros elementos, como usted ya lo mencionó, que no están considerados en el Camel, especialmente lo social y lo Exacto. orientado con las cooperativas, ¿no? Del Entonces, crecimiento. tal vez en ese tema se ve la importancia, por ejemplo, digamos, del crecimiento de una entidad, ¿no? Por Exacto. otro lado, también se puede ver el tema de que no solamente se puedan alcanzar las metas o objetivos institucionales, sino también la forma como sobreviven estas organizaciones también, ¿no? Exacto, precisamente esa es la bondad del estudio y sobre todo en comparar, en fusionar las metodologías a través de un nuevo instrumento, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ir, por favor, con la siguiente lectura que tenemos asignada, que es la lectura de Acevedo, Alejandro Prada y Fernández. Análisis de riesgo de quiebra de la banca comercial en Colombia, una revisión mediante el método CAM. ¿Tenemos algún voluntario para esta lectura? Licenciado, Doctor. doctor. Sí, primero Caterín, luego Juan Carlos. Bien, a ver, en la siguiente investigación sobre el análisis de riesgo de quiebra de la banca comercial en Colombia también se basa sobre la metodología Camel, ¿no? Pero esta vez ya es en la banca, ya no en corporativas, ¿no? Por eso se va a estudiar ratios que propone Camel, ¿no? Bueno, Camel es una propuesta que se ha desarrollada por la Reserva Federal de los Estados Unidos en el año 1979, ¿no? Y demuestra como un instrumento para la detección de la fragilidad financiera de la banca.
con el pasar de los años se ha exteriorizado y también ha precisado ser un instrumento de fiscalización vigoroso, ¿no? CAMEL es una metodología que en la actualidad es utilizada por varios países. Bien, después el modelo demuestra un enfoque cuantitativo, permite valorar el riesgo de una institución financiera también. Muy bien. Después, ¿Y qué es lo que más hace en este documento? Aquí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que da unas puntuaciones, ¿no? Es una clasificación a cada banco mediante, te da unas puntuaciones, las cuales, una escala del 1 al 5, ¿no? Una posición en la que el 1 es la calificación más alta, que indica el alto desempeño que maneja, el riesgo y el rendimiento, mientras que la posición 5, la calificación más baja, indica las débiles prácticas, ¿no? Y muestra también una descripción, indica una descripción del 1 al 5, en que el 1 es un buen desempeño financiero, no existe, la entidad no puede, no tiene por qué preocuparse. Un 2 cumple con las regularizaciones, tiene una situación estable, también el 3 cuando existe debilidad, es una calificación media, se podría decir, 4 cuando existen graves deficiencias financieras, y por último, que 5 ya presenta, es una entidad que presenta condiciones extremadamente inseguras, también puede ser, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí tiene la metodología CAMEL, da mayor prioridad, mayor ponderación a lo que es el capital, en primer lugar. En segundo lugar, da prioridad a lo que es la calidad de los activos. En tercer lugar, da prioridad a lo que es la liquidez. En cuarto lugar, a la rentabilidad. Y en quinto lugar, a la eficiencia administrativa. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es su apellido? Es... Señora Flores Vizcarra. Catherine. Flores Vizcarra. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más nos quiere comentar qué otros elementos hay en esta lectura? El doctor Juan Carlos Maldonado. Sí, adelante, Juan Carlos. Yo creo que, como podemos ver, digamos, todo este análisis que se hace, que tiene un común denominador, ¿no? Que es ver los niveles de solidez de los bancos y del sistema financiero en general. Podemos apreciar de que, digamos, es importante tomar en cuenta todas estas variables que utiliza el método CAMEL, porque está expresándose en puntos neurálgicos de las estructuras de los bancos, no tanto en lo que significa el capital, en ese caso en tema de solidez, cuánto de porcentaje, digamos, pertenece a las sociedades, el control del capital por parte de los accionistas de los bancos, por ejemplo, en lo que significa la calidad de activos, vemos, digamos, cómo ha evolucionado los activos de cada banco en función del tiempo y sobre todo en función de la diversificación del riesgo, ¿no? Que es un elemento fundamentalmente para tomar en cuenta. Esto que tiene que ver y está relacionado directamente con los índices de mora en función del tipo de productos y a la orientación del mercado que tienen también las entidades financieras, ¿no? Y obviamente otro elemento fundamental es el tema de la gestión administrativa también, ¿no? Esa gestión administrativa que tiene que ser en términos de eficiencia, efectividad, economía, y que está relacionado también con el tema de los resultados, ¿no? Tanto el ROA, el ROE y los niveles de liquidez que deberían tener las entidades financieras
para afrontar sus compromisos tanto de corto y largo plazo, tanto con el público, con terceras personas, ¿no? Entonces, considero, digamos, este análisis bien importante para ver, digamos, la gestión integral en términos de solidez de las entidades financieras. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario sobre qué otro elemento se analiza en este artículo? Doctor. Sí, adelante. Simplemente un comentario o tal vez una duda, ¿no? Con todo lo mencionado por el compañero, en alguna parte he leído que indica que el aspecto de la situación del país es parte fundamental para hacer frente a cualquier riesgo. Entonces, lo que tomaba en cuenta es la inflación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, pienso que el método Camel evidentemente es un método que ayuda a medir los riesgos frente a toda esa contingencia que se presenta en la vida real, al margen de la administración, el capital, y yo creo que la parte que tal vez no menciona o tal vez malentendido en esa parte es también la inflación, ¿no? Entonces, ese comentario puedo hacer o tal vez es una duda. No, está muy bien. Sí, precisamente el día de ayer, cuando hablábamos del tema de la morosidad, en la lectura de Díaz 2009, nos estaba mencionando, ¿no? De lo que son los factores macroeconómicos. Entre ellos está la economía, la inflación, la tasa de interés. Bueno, que bien, la tasa de interés podemos verla desde la microeconomía, de los factores micro. Pero están los factores macro, como también están los factores microeconómicos, ¿no? Siempre el contexto y entorno es muy importante, porque si no consideramos el contexto, vamos a estar en una nube, ¿no? En una isla. Eso es, lo cual no es correcto. Muy bien. Doctor, Sí, adelante. quizá para complementar sobre el tema, yo creo que, bueno, los análisis, las evaluaciones que se pueden hacer en función, digamos, a los métodos que se puedan dar precisamente de forma genérica y de forma importante, se hace evidente nomás tomar en cuenta, ¿no? La aplicación de todo el contexto macroeconómico y microeconómico en el que se mueve el mercado, ¿no? Entonces, Claro. considero importante de que de los temas macroeconómicos, bueno, si no tenemos un nivel adecuado de crecimiento del PIB o de contracción de la economía, entonces todo también en el contexto de la gestión de las entidades financieras, ¿no? Tomando en cuenta de que las entidades financieras son, digamos, un motor importante de la economía en los países sobre todo, ¿no? Y en esos temas yo considero importante de que digamos, yo diría, la unión, la complementariedad económica que debe existir entre el tema macro y el tema micro, ¿no? Que es muy importante, porque si no se tuviera un análisis sesgado de la realidad financiera, de la realidad del sector financiero bancario en general, ¿no? Exacto, sí, siempre es bueno buscar, muchas veces no es fácil, ¿no? Encontrar esa intersección, pero creo que el punto de unión entre lo macro y lo microeconómico es una tarea, especialmente para los gerentes, bastante difícil de asentar, ¿no? Porque muchas Doctor, veces, sí, adelante. Doctor, con toda esta parte de la lectura, obviamente a nosotros como profesionales y como posgraduantes que estamos acá nos enseña, ¿no? Por lo menos personalmente yo estoy aprendiendo
Y hay en una parte en que también he leído de que indica que todo lo que se ha mencionado en esta investigación obviamente es importante, pero si no sabemos como profesionales que trabajamos en la banca o en alguna entidad financiera, si no sabemos analizar, interpretar y luego eh, eh, llegar a una conclusión, pero sugiriendo, ayudando cómo es que vamos a enfrentar a los riesgos, porque ya también tenemos que tener una idea qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no vale de nada, dice, no vale de nada de que nosotros agarremos la calculadora, manejemos bien los cálculos de los ratios y no sepamos interpretar. Entonces, yo creo que en esa parte hay razón nomás, ¿no? Si bien sabemos hacer estadística y los cálculos, etcétera, esos resultados numéricos, esos porcentajes, tenemos que saber leerlo, entenderlo. De lo contrario, no vamos a poder cómo enfrentar a esa realidad. Entonces, son puntos aparentemente tal vez sin importancia, pero no es así. Yo creo que también pone un ejemplo ahí de que en una reunión, dice, en una reunión o junta, lo llaman, de que se está haciendo la evaluación de la entidad, pero llaman al contador o a la contadora, dice, y preguntan, pero la contadora nada más muestra los números así fríos, pero no sabe interpretar. Entonces, ese ejemplo pone de que si no sabemos interpretar esos resultados, no nos sirven de nada. O sea que, por lo menos de mi parte, yo quisiera, ¿no?, manejarlo bien, los resultados, saber interpretar y obviamente también llegar inclusive a sugerir, ¿no?, respecto a cómo se va a enfrentar o por dónde va a guiarse la entidad. Entonces, Sí, yo creo que eso es para tomar en cuenta. Nada más. correcto, buena reflexión. Siempre debemos ir a interpretar el todo de manera holística e ir más allá de los números, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de todo? Yo creo que eso es una reflexión importante. Muy bien, para terminar ya esta lectura, les voy a explicar también qué es lo que hacen en este documento. Bueno, dicen, estos son los indicadores CAMEL, estos son obviamente los indicadores más importantes que están dentro de la metodología CAMEL. La pregunta es de estos indicadores de capital, de activos, de administración, de utilidades y de liquidez, ¿cuáles de ellos son los que inciden en el índice de capitalización de los bancos? Llamemos de que el índice de capitalización neto de los bancos de Colombia viene a ser como el valor del banco, ¿no? Entonces, tengo no sé cuántos indicadores financieros en cada área. ¿Cuáles son los más importantes? Plantean una regresión y encuentran de que hay 3 factores que están estadísticamente relacionados con el índice de capitalización de los bancos o el valor de los bancos. ¿Y cuáles son estos indicadores? Un indicador relacionado con la eficiencia microeconómica, otro indicador relacionado con la rentabilidad del ejercicio y la liquidez, ¿no? Si hemos visto un mínimo común denominador es que la liquidez es una variable clave también para la evaluación de una entidad financiera. Y si tuviéramos que resumir todos los indicadores, básicamente los que tienen mayor relación estadística con el índice de capitalización del banco, son estos 3 indicadores, ¿no? Bueno, este es el resumen
Básicamente, como bien lo mencionaba, el índice de capitalización de todos los bancos depende del cambio en la eficiencia económica, la rentabilidad del ejercicio, el índice de liquidez, ¿no? Y bueno, esta es una lectura bastante, es una lectura que vamos a utilizar de forma posterior cuando hagamos nuestro ejercicio Camel. Vamos a utilizar estas ponderaciones y nos dice desde luego cuáles son los principales factores que inciden sobre el índice de capitalización de los bancos, en este caso una aplicación para Colombia. Bien, ¿qué les parece, estimados compañeros, si hacemos un pequeño receso de unos 15 minutos y volvemos con nuestra última lectura? Hacemos un pequeño receso. Sí. Muy bien. Permiso.
asignada para el día de hoy, que es la lectura de propuesta metodológica para calcular pérdidas crediticias esperadas utilizando el método simple de la NIF 9. Bien, vamos a ceder esta vez la palabra a Daniel Flores. Está Daniel Flores. Gisela García. Janet Jaibar Obando. Valeria Pérez. Juan Carlos Maldonado. Sí, doctor. ¿Qué nos puede comentar Juan Carlos de esta lectura? Esta lectura tiene que ver o está intrínsecamente relacionado con el tema contable, ¿no? Donde, digamos, se habla de lo que significa tanto la NIC 9 y la NIC, ¿no? Entonces, quizá en lo que significa, digamos, el tema de las pérdidas esperadas y las pérdidas efectivizan realmente las entidades. Es un área muy importante, muy neurálgica dentro de las organizaciones, ¿no? Debido a que permite, digamos, conocer, preparar y presentar una información cuantitativa, ¿no? Que esta información cuantitativa permite a la dirección, a la gerencia tomar decisiones, ¿no? Entonces, a partir de esto, las normas internacionales de contabilidad, digamos que son el rector para el control y evaluación de estos procedimientos contables, ya se ve de que en 1999 se ha propuesto la NIC 9 ya como un instrumento financiero de medición, ¿no? De, de, de la capacidad y las PES, ¿no? Donde se obliga a crear una normativa internacional, ¿no? Que tenga como acción el de regular el manejo de los datos de tipo contable y financiero, ¿no? Y lo que se habla que, digamos, en Ecuador ha sido de acuerdo a la norma, ¿no? Que son las normas internacionales de información financiera. Ya esta resolución se aplica a partir de 2009, ¿no? Y es una remisión que significa, digamos, las normas, ¿no?
las normas internacionales de contabilidad. Entonces, esta nueva normativa establece, ¿no?, en principios y ya no tanto en reglas, ¿no?, que planteaban de acuerdo con el modelo de negocio, ¿no? En lo que significa, digamos, dentro de ese marco teórico, las normas internacionales de información financiera tiene que ver con la implementación y el accionamiento de las NIF, que buscan contar ya con datos y transparencia, ¿no?, fundamentales, ¿no? Y en este sentido hay fases, ¿no?, de la NIF, ¿no? Entonces, hay una primera fase ya que tiene que ver con la clasificación y medición, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este tema. La segunda fase con lo que significa la pérdida del crédito esperada, que es el tema de este documento, y la tercera fase que tiene que ver con el tema contable, ¿no? Con la contabilidad de las coberturas, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos ver también de que se toman, digamos, algunos conceptos, ¿no?, en lo que significa, digamos, la medición de las pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Digamos, en un primer momento, un importe de probabilidad ponderada, ¿no? Que no esté sesgado, determinada por la evaluación de un rango de resultados posibles en pérdidas. Otro elemento es el valor temporal del dinero y otro elemento, un tercer elemento también, la información razonable y sustentable que se está disponible sin costo o esfuerzo, ¿no? Entonces, la medición de pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de las entidades, digamos, miden, digamos, esa posibilidad, están en red con la imposibilidad de continuar, digamos, cumpliendo con las obligaciones, ¿no?, del deudor, del prestatario, ¿no? Entonces, es importante 10 componentes, ¿no? El primero, que tiene que ver con el riesgo de incumplimiento o lo que se llama la probabilidad de incumplimiento, que es la posibilidad de que con su obligación de pagar en su totalidad y de manera oportuna según los términos del contrato de la deuda, ¿no? El segundo componente del riesgo es la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento, o sea, quiere decir, digamos, en qué parte del valor que pierde la empresa realmente es severa, ¿no? Y este elemento puede, digamos, dar un tema de pérdidas de diversas magnitudes, ¿no? Como lo señala también en este tema del riesgo existe la posibilidad de que un prestamista sufra pérdidas por incumplimiento del prestatario o contraparte en transacciones directas o indirectas también, ¿no? Derivado resultando en infamia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces el riesgo de crédito es la probabilidad de que un deudor incumpla, como se había dicho, esto está quizá relacionado en lo que significa, digamos, el tema de las ventas a crédito de una entidad, ¿no? Ahí es que la NIF se presenta un nuevo modelo de deterioro, él se basa en la pérdida esperada, ¿no? Contraposición a la NIC 9, ¿no? Donde, digamos, había un valor nomás que no evidenciaba este efecto, ¿no? Por otro lado, también en la lectura se puede apreciar una descripción del instrumento de estudio, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, el tema de los materiales y métodos. Digamos que es importante en este tema conocer la información de tipo numérica, ¿no? O sea, cuantitativa, ¿no? ¿Qué reposa? ¿Por qué se hablaba de la importancia de la contabilidad? ¿No? Porque esta información cuantitativa, pues,
viene del resultado de estos temas numéricos contenidos en los estados financieros, en las cuentas, ¿no? En los registros de las empresas de venta, como en el ejemplo daba, ¿no? De repuestos de repuestos automotrices, ¿no? De la aplicación de los instrumentos de recolección de datos ya tanto en al análisis de datos secundarios, internos, externos, se logran determinar, digamos, ciertos hallazgos, ¿no? En esta investigación, ¿no? Porque hacen yo diría una comparación y una agregación también, ¿no? De que la venta de automóviles del sector automotriz está íntimamente relacionado también con el tema de las microempresas, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con pequeñas unidades económicas que venden, digamos, y que están a mayor magnitud, ¿no? Y que cualquier problema implica también, digamos, algunos tropiezos. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, una sincera disculpa. Nos ha dado una explicación bastante completa. Bien, para terminar de comprender esta lectura, yo les voy ya Juan Carlos nos ha mencionado los puntos importantes. Les voy a explicar el ejemplo que se menciona en la lectura, ¿no? Podemos descargar, por favor, el archivo en documento Excel que dice réplica de modelo de pérdidas esperadas para que comprendamos la lógica de cómo funciona, ¿no? Entonces vamos a descargar este archivo en Excel. Es el ejemplo que nos menciona en Rojas y Colaboradores 2020, propuesta metodológica para calcular las pérdidas esperadas. Bien, les voy a compartir la pantalla del archivo en Excel. Bien, ¿qué es lo primero que debemos considerar? Debemos considerar no solamente para una entidad financiera, ¿no? Bien, si bien es cierto, este módulo está más orientado a lo que son las entidades financieras, pero también en una empresa, también puede, como es el caso de una empresa del sector automotriz, puede realizar ventas al crédito. Entonces, lo primero que debemos seleccionar son los ingresos de un año base. En este caso, el ejemplo nos menciona el 2019 como el año base, con el propósito de realizar una proyección de las pérdidas esperadas en un año hacia adelante, es decir, hacia el 2020, ¿no? Entonces, básicamente, esta empresa tiene ingresos por $89,000, por ejemplo, y básicamente hay una clasificación en los días. Estos son días que ya están vencidos, de 1 a 30 días, de 31 a 90 días, de 91 a 180 días, de 101 a 365, más de 365. Bueno, aquí tenemos básicamente un monto antes de vencer o que está en estado vigente, ¿no? Entonces aquí vamos sumando de forma acumulativa hasta llegar hasta 365 días. En el caso de las deudas históricas que tienen ya un vencimiento más de 365 días, en este caso, por ejemplo, digamos $750, las vamos a asumir como pérdidas. ¿Por qué como pérdidas? Porque básicamente ya por el periodo transcurrido se asume como pérdida, ¿no? Entonces, tenemos los importes. Ahora lo que vamos a realizar es, antes de vencer, vamos a poner el total
que es el 89.127, y vamos a hacer una nueva clasificación de 1 a 30 días, restando del total básicamente lo que está antes de vencer. Vamos a tener de 1 a 30 días, de 31 a 90 días, el cual básicamente vamos a restar. Vamos a hacer una nueva forma de clasificar. Del anterior vamos a restar el monto que está entre 1 y 30 días, y así sucesivamente. Más de 350 días nos va a quedar el mismo monto del monto que vamos a asumir como pérdida. ¿Y qué es lo que vamos a calcular acá? Aquí vamos a calcular una razón de pérdida histórica. Bueno, básicamente en todos los niveles, perdón, un momentito. En todos los niveles se asume que la cuenta a más de 365 días ya básicamente estamos asumiendo como pérdida, y vamos a calcular una tasa histórica de pérdidas. Desde luego, la tasa histórica en más de 365 días es 100% de pérdidas. Ahora, ¿qué es lo que debemos realizar? Vamos a realizar un ajuste de esta pérdida histórica a un cálculo en función, o un parámetro en función de la economía, ¿no? Alguien por ahí mencionaba la importancia del contexto. Con base en métodos cuantitativos, asumimos de que hay un coeficiente donde el nivel de pérdidas o el nivel de incumplimiento equivale a 3 veces cada 1% en la tasa de desempleo, ¿no? Por ejemplo, utilizando un supuesto econométrico, una estimación econométrica o cuantitativa. Si asumimos que la tasa de desempleo de la economía es de 3.80% y que por lo tanto la relación de pérdidas es 3 veces por cada tasa de desempleo. Por lo tanto, voy a multiplicar 3.80 por 3 y va a ser igual a 11.4. Este va a ser un factor de ajuste. Si mi pérdida histórica es de 750, a este 750 le voy a sumar el factor de ajuste, que es el 11.4%, y por lo tanto estos 750 se van a convertir en 835, ¿no? Esta va a ser la pérdida, la tasa de pérdida esperada en función del estado de la economía, básicamente ajustando por lo que es la tasa de desempleo. Y por lo tanto voy a tener una nueva, ahora ya no voy a tener una tasa de pérdida histórica, sino voy a tener una tasa de pérdida esperada en todos los niveles de clasificación de vigente, de 1 a 30 días, de 31 a 90, de 91 a 180 y de 181 a 365. Entonces, por lo tanto, si ya tengo una tasa, si tengo una tasa de pérdida esperada, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a proyectar 12 meses hacia adelante. Como estábamos hablando de que partíamos de un año base, por ejemplo, el 2019, luego consideramos a futuro un año hacia adelante, 2020, por lo tanto, vamos a considerar en el futuro un año hacia adelante, donde el objetivo es tener un nivel de ventas de 91.712. Desde luego, esto, la estimación a futuro es que vamos a tener esta distribución, y tomando los porcentajes de pérdidas esperadas. Por lo tanto, ahora vamos a poder tener la estimación final de cuál va a ser la pérdida esperada en cada uno de los estratos o vencimientos, ¿no? Entonces, este es un modelo bastante sencillo que se resume: primero, partir de un año base, tener una clasificación
luego calcular una tasa de pérdida histórica. Esta tasa de pérdida histórica realizamos un factor de ajuste, usualmente está relacionado un factor por la tasa de desempleo y vamos a tener nuestra tasa de pérdida esperada. Estas tasas de pérdida esperada la utilizamos para un año hacia adelante a futuro y de esta manera vamos a tener la estimación final de las pérdidas esperadas, ¿no? Básicamente este es el ejercicio que nos plantea el artículo, que es bastante sencillo de comprender. ¿Tenemos algún comentario, consulta o duda hasta acá? Bien, dado esto, vamos a ir a nuestra plataforma. Vamos a continuar, tenemos más actividades. El día de ayer teníamos que hacer una presentación que no nos alcanzó el tiempo, pero que vamos a aprovechar para hacerla el día de hoy. En la sesión número 2, tópicos aplicados a las finanzas bancarias, vamos a hacer una presentación relacionada con indicadores financieros del sistema bancario. Entonces voy a compartirles esta presentación. Disculpe, otra vez estamos entrando al CIA. Perdón. Esta presentación está en el Moodle, en el CIAN, no está en la sesión número 2. Ya, porque se me ha entrecortado y no he podido escuchar. Sí, vamos a ver una presentación. Está en la plataforma Moodle. Bien, entonces vamos a estar viendo sobre lo que son indicadores indicadores financieros del sistema bancario. Ya hemos visto algunas lecturas, como por ejemplo nos plantean un conjunto de indicadores como el método Camel, como el método Perlas y bueno, otros conjuntos de estudios que nos señalan cuáles son los indicadores que debemos analizar de una entidad financiera. Entonces, en este sentido vamos a estar viendo algunos indicadores claves del sistema financiero, en este caso del sistema financiero boliviano, del sistema bancario, como es la cartera de créditos, indicadores de las captaciones, la liquidez del sistema, lo que es la calidad de activos, solvencia, eficiencia administrativa, rentabilidad y al final vamos a realizar las conclusiones respectivas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Básicamente, realizar una evaluación integral de lo que es el sistema bancario con los indicadores más usuales para el análisis, ¿no? De igual manera, vamos a presentar cuáles son las conclusiones y tendencias del sistema. Bien, siempre es importante comparar el crecimiento que tiene la cartera de créditos y el ahorro del sistema bancario. Tenemos con
color naranja, medio rojo, tenemos el comportamiento del ahorro, el cual usualmente es mayor que el crecimiento, la trayectoria de la cartera de créditos, aunque en el 2020, a finales del 2019, de hecho, la cartera de créditos llega a ser ligeramente mayor que el nivel de ahorros. Actualmente ambas variables están cerca de los 30.000 millones, equivalentes a los 30.000 millones de dólares. Y obviamente ha existido en algún momento del tiempo, especialmente por el 2015, la brecha entre ahorro y crédito tendió a ampliarse, aunque después con el tiempo, de hecho, como les mencionaba, ¿no? Hubo un momento en los créditos estaban mayor que el comportamiento de los ahorros. Por otra parte, si vemos el crecimiento del ahorro del sistema financiero, si bien es cierto, en la tendencia reciente del 2020 ha habido una mejora. Sin embargo, si vemos a lo largo de los últimos años, ha habido un descenso importante. Si hablamos, por ejemplo, del año 2013, 2014, 2015, básicamente el ahorro en el sistema financiero estaba creciendo a tasas superiores al 20-25%, ¿no? Hoy en día el crecimiento del ahorro está menos del 10% y por lo tanto en el tiempo y especialmente en los últimos años ha existido una disminución significativa. Obviamente por temas de la pandemia en el 2020 de hecho tenemos tasas negativas en el crecimiento del ahorro del sistema financiero. Y si vemos este comportamiento en la tasa de ahorro, que ha estado creciendo a menores tasas en el tiempo, obviamente también la cartera de créditos ha tenido una desaceleración significativa. De igual manera, antes la tasa de crecimiento en la cartera de créditos estaba superior al 20%. Bueno, es el boom del crédito 2012, 2013. Luego se ha ido desacelerando el crecimiento del sistema de tasas del 20% a tasas del 10%. Inclusive se tuvieron, bueno, las tasas actuales están entre el 5 o 6%, ¿no? El comportamiento reciente a lo largo del tiempo, una trayectoria de crecimiento. Las tasas pasivas por otra parte, han tenido una tendencia creciente. En promedio, del 2015-2016, las tasas estaban en torno al 2%. Hoy en día ya han superado en promedio, han superado el 4%, ¿no? La tasa de interés pasiva promedio del sistema financiero. Y si vemos algunos datos generales del sistema bancario, las colocaciones o la cartera de crédito está alrededor de los 30.000 millones de dólares, 29.000 millones para ser exacto. El 42% está en el sector PYME y micro, el 22% está en el sector empresarial. Si vemos las tasas pasivas, los bancos a 360 días están prestando al 3.13% en promedio. Las IFDs y cooperativas están captando, mejor dicho, captando recursos al 5.9%, los bancos a 1080 días están captando al 4.9% y las IFDs y las cooperativas superior a 1080 días están captando por encima del 7.5%. En el Banco Central, por ejemplo, ¿cómo es que se mide la liquidez? Se mide por el exceso de encaje legal. El exceso de encaje legal es el adicional al encaje requerido que
valga la redundancia, que requiere el banco a las entidades financieras. Recordemos de que el encaje legal es una parte de los depósitos que debe guardarse o debe constituirse ya sea en efectivo o en títulos en el Banco Central, ¿no? De cada $100 o de cada 100 bolivianos que reciben los bancos como depósito, una parte deben guardar en reservas. Entonces, eso es lo que se constituye el exceso de encaje legal. Hay un pico muy fuerte de liquidez que está en 2016 y obviamente de ahí existió un descenso importante, aunque a partir del 2020 de forma general hay una ligera mención de lo que es la recuperación de la liquidez según esta medición de exceso de encaje legal, ¿no? Luego tenemos otra medición de encaje, otra medición de la liquidez. Este es el indicador que utiliza la ASFI en comparar la liquidez inmediata, que son las disponibilidades y las inversiones temporales, como una proporción de las obligaciones de corto plazo, ¿no? En términos generales, en los últimos años está estable, aunque obviamente se tienen niveles inferiores a lo que estaba en años anteriores. En años anteriores existía un indicador de liquidez alrededor del 70%, hoy estamos como 10% menos, ¿no? Sin embargo, estamos en niveles más o menos razonables. Podemos verlo también como una razón de liquidez. Esta es la medición que utilizan los bancos, una razón de liquidez donde sumamos las disponibilidades más las inversiones temporarias como en total del pasivo. Y bueno, acá la historia ya es un poco diferente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el 2010 teníamos un indicador de liquidez superior al 50%, hoy está en torno al, bueno, al principio de esta gestión estaba en torno al 24%. A lo largo del tiempo, la media ha sido del 36%, con una desviación estándar del 9%, es decir, la variabilidad en torno a la media. Y por otra parte, el valor mínimo es del 22%. El dato observado de enero estaría próximo a lo que es el valor mínimo. Y por otra parte, estaría dentro del percentil inferior, ¿no? Entonces, desde esta medición, sí vemos de que en el último tiempo ha existido una disminución de la liquidez. Y por otra parte, podríamos utilizar algunos métodos de proyección inercial, tendencial de la liquidez a diciembre del 2022, el cual estaría en torno a un 23%, en un nivel esperado, en un nivel máximo optimista estaría en torno al 25%, y a un nivel pesimista estaría en torno al 20%, ¿no? Recordemos de que el mínimo histórico es del 22%. Por otra parte, la morosidad del sistema financiero, en términos generales, como está el indicador de forma general, es estable. Hoy ha estado menos del 2%. Sabemos de que, bueno, el dato actualizado está ligeramente superior al 2%. Sin embargo, se mantienen en niveles estables. Obviamente, la discusión fundamental que está detrás de esta tasa de morosidad del sistema financiero es cuál es la mora real, ¿no? Si vemos la reprogramación de la cartera, bueno, se cuenta con una reprogramación de la cartera superior al 20%, entonces aquí hay créditos buenos, pero también no sabemos en qué porcentaje esta cartera reprogramada, que es más del 20% de la cartera, podría estar contaminada.
y por lo tanto es posible de que el indicador de morosidad no sea tan cierto como aparentemente se menciona. Y bueno, tenemos lo que es la cartera vencida más la cartera en ejecución menos lo que son las previsiones en relación con el total patrimonio, el cual, si bien es, tiene un compromiso, bueno, la mora compromete el 5.8% del patrimonio que se incrementó en el último año, aunque está en niveles inferiores a años anteriores. Y el coeficiente de adecuación patrimonial, que en todos los casos está arriba del 10% y se mantiene en niveles razonables, ¿no? Una característica importante del sistema bancario es que lo que ha tratado y lo ha hecho muy bien la banca es mejorar la eficiencia administrativa, ¿no? Es decir, disminuir la razón del gasto administrativo con relación a la cartera, el cual a lo largo del tiempo ha sido de manera decreciente, aunque por otra parte lo que sí ha habido un deterioro en los últimos años es en el tema de la rentabilidad, ya se ha expresado en términos del ROE, como también en términos del ROA. Entonces, ¿qué podemos concluir de manera general? De manera general podemos concluir de que existe una preocupación por la desaceleración, el crecimiento de la cartera de créditos, lo cual cuando existe reducción en la cartera de créditos, esto tiene su incidencia sobre lo que es el crecimiento de la actividad económica. Por otra parte, también hemos apreciado que por el crecimiento de los ahorros de la liquidez también ha sufrido una disminución y desde luego esto hay reducción del ahorro, hay reducción de la liquidez. Esto también se ve reflejado en lo que es el crecimiento de la tasa de interés pasivo, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, hemos identificado a través del coeficiente de adecuación patrimonial que la solvencia del sistema bancario está estable. Sin embargo, las principales dudas están sobre los potenciales riesgos que puedan existir en la cartera reprogramada. Sabemos de esa cartera reprogramada qué magnitud es cartera buena, qué magnitud es cartera mala y por lo tanto puede afectar a lo que es la mora real en lo posterior, ¿no? De igual manera, la rentabilidad está a la baja con tendencia decreciente y finalmente también podemos concluir de que el sistema ha tendido a mejorar su eficiencia administrativa. Entonces, cuando vamos a realizar un análisis o de una evaluación de los indicadores del sistema bancario, siempre debemos evaluar cuál es el crecimiento del sistema. Debemos evaluar lo que es la liquidez, lo que es la solvencia, lo que es la rentabilidad y también lo que es, desde luego, la eficiencia administrativa, ¿no? Entonces, de esta manera damos por concluida nuestra presentación. Y bueno, para terminar ya nuestra sesión del día de hoy, le vamos a pedir nuevamente, por favor, que ingresen a la plataforma Moodle. Vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy con un taller después de terminar este taller, también ya les vamos a dar las instrucciones para el trabajo final aplicado. Entonces vamos a la plataforma Moodle y vamos a descargar el archivo en Excel que dice taller aplicado 2020.
y el aplicado CAMEL 2020 al sistema bancario boliviano. Bien, antes de comenzar la explicación de esta aplicación del sistema CAMEL, les voy a mencionar lo siguiente. Esto es flexible en cuanto a la cantidad de indicadores que podemos utilizar para evaluar la metodología CAMEL. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las siguientes áreas de evaluación. En primer lugar, lo que es el capital. En segundo lugar, lo que son indicadores de calidad de activos, assets. En tercer lugar, lo que es la eficiencia administrativa. En cuarto lugar, lo que es la rentabilidad. Y en quinto lugar, lo que es la liquidez. Cuando hablamos de cada uno de estos indicadores, debemos, en primer lugar, clasificar si el criterio es ascendente o si es descendente. ¿Qué significa ascendente? Significa de que el indicador financiero va a estar mejor valorado mientras más alto sea. Por ejemplo, cuando hablamos del coeficiente de adecuación patrimonial, el CAP, mientras una entidad financiera tenga el CAP más elevado posible, va a tener la mayor calificación, ¿no? 1. Cuando una entidad financiera tenga el CAP más bajo, va a ser valorado con la peor calificación, 5. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio ascendente. Lo mismo en la relación patrimonio-activo, criterio ascendente. Si tiene la mayor relación patrimonio-activo, es valorado con 1. Si tiene el más bajo, es 5, criterio ascendente. ¿Qué significa el criterio D? D significa descendente. Descendente significa de que cuando el valor sea más alto, va a ser calificado de la peor forma posible, 5. Y si es más bajo, va a ser calificado con la mejor forma posible, 1, ¿no? Por ejemplo, si vemos este indicador, cartera vencida más cartera de ejecución menos previsiones sobre el total de patrimonio, significa de que el indicador, mientras sea más pequeño, por lo tanto, el patrimonio está menos comprometido con la mora y por lo tanto va a ser mejor evaluado, ¿no? Si es más bajo va a tener la puntuación de 1 y si es más alto va a tener la puntuación de 5. Entonces, en un primer elemento que debemos comprender es cuáles son los indicadores que forman parte de cada rubro de evaluación y en segundo lugar, comprender si los criterios son ascendentes o descendentes. Ese es un primer elemento central. No voy a entrar en detalle de cada uno de los indicadores, simplemente mencionar de que en el nivel de capital estamos considerando 3 indicadores. Tenemos indicadores con criterio ascendente, indicadores con criterios descendentes. En la sección de calidad de activos tenemos 8 indicadores. En eficiencia administrativa, usualmente el criterio es descendente. Y medimos el tamaño del gasto administrativo con
relación a la cartera, el gasto de personal con relación a la cartera y el gasto administrativo con relación a al nivel de activos. En rentabilidad tenemos 3 indicadores, lo que es el ROA, el ROE y el resultado de operación neto sobre el patrimonio. Y tenemos 4 indicadores de liquidez. Disponibilidades sobre obligaciones a corto plazo, disponibilidades más inversiones temporarias con relaciones a obligaciones a corto plazo, disponibilidades e inversiones temporarias con relación al pasivo y las disponibilidades con las inversiones temporarias con relación al activo. En el caso de la liquidez, fijamos el criterio ascendente, ¿no? Mientras una institución tenga mayor liquidez es mejor, aunque obviamente tanta liquidez desde un punto de vista pragmático no es buena. En resumen, son 5 áreas de evaluación con 21 indicadores. Otro elemento importante es cuál es la ponderación que le vamos a dar a cada rubro. Aquí estamos siguiendo, si mal no lo recuerdo, la sugerencia de Prada, en primer lugar, en términos de las ponderaciones. Damos al conjunto de capital, de indicadores de capital, 30%, calidad de activos, 25%, liquidez, 20%, rentabilidad, 15%, y eficiencia administrativa en 10%. Bien, ¿y cómo comenzamos nuestro análisis? Bueno, en primer lugar, debo tener los indicadores financieros para todos los bancos, incluyendo también el total del sistema. Y en segundo lugar, lo que debo calcular es la desviación estándar. ¿Alguien nos puede mencionar qué es la desviación estándar en términos estadísticos? ¿Qué es una desviación estándar? Doctor, Sí, adelante. es una medida estadística que mide, como dice, desviación que está, o sea, cuán alejado está de la media. Muy bien, es una medida de variabilidad en torno a la media, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, eso es. Entonces, para poder evaluar la metodología CAMEL debemos tener los indicadores de todos los bancos y sabemos de que la metodología CAMEL va del 1 al 5, ya sea en mecanismo ascendente o mientras sea mayor es mejor, y en mecanismo descendente. ¿Qué significa eso? Mientras sea menor va a ser mejor. Y aquí, ¿por qué es importante esto de la desviación estándar? Porque a través de la desviación estándar vamos a poder calcular límites para ver si va a tener una puntuación de 1, si va a obtener una puntuación de 2, si va a poder tener una puntuación de 3, si va a poder tener una puntuación de 4, o si va a poder tener una puntuación de 5. Esto es en mecanismo ascendente y en mecanismo descendente, ¿no? Entonces, si un indicador, para ello debemos hallar los límites. Por ejemplo, cuando va a tener, veamos un pequeño ejemplo, tenemos las ponderaciones son del 1 al 5, las calificaciones, donde tenemos un límite inferior, tenemos un límite superior. Y básicamente estos límites, ¿de qué dependen? Estos límites dependen en relación
relación con el promedio del sistema, si el promedio del sistema supera las 2 desviaciones estándar, tiene una calificación de 1. Si en relación con el promedio del sistema está entre 1 y 2 desviaciones estándar, tiene una calificación de 2. Si en relación con el promedio del sistema, un banco, por ejemplo, está entre menos 1 y 1 desviación estándar, tiene una calificación de 3. Si un banco en relación con el promedio del sistema está entre menos 2 y 1 desviación estándar, tiene una calificación de 4. Y si un banco tiene un indicador cualquiera que en relación con el promedio del sistema incluso supere las 2 desviaciones estándar, va a estar con 5 de calificación. Aquí la idea es poner entre 1 y 5. Con este mismo enfoque, en sentido del criterio para los indicadores que son descendentes, si un banco, acuérdense, ¿no? Descendente, mientras sea menor, es mejor. Si el indicador promedio del sistema es superior a las 2 desviaciones estándar en sentido negativo, tiene una calificación de 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí un primer elemento, debemos encontrar los límites inferiores y superiores, que básicamente consiste en sumar o restar 1 y 2 desviaciones estándar en relación al total del sistema. Y una vez que tengamos estos límites, que está en función si son criterios ascendentes o descendentes, y a través de una función condicional podemos encontrar las puntuaciones por cada indicador, donde para cada banco en particular tendremos que elegir, o bueno, tendremos que seleccionar si un indicador tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, o si tiene hasta 5 respectivamente. Recordemos, 1 es mejor, 5 es peor. Bien, y de esta manera, al final, con las ponderaciones, vamos a tener una calificación. ¿Qué nos dice esta calificación general? Esto es el ranking para el 2020. El 2020 nos dice de que la mejor puntuación, mientras es más baja, es mejor. 2.36, el primer lugar lo tiene Banco Sol, el segundo lugar lo tiene el Banco Prode y el tercer lugar lo tiene el Banco de Crédito. Usualmente en media tabla es el promedio del sistema y para abajo tenemos ya los bancos con las posiciones más débiles. En este caso, básicamente, todos los bancos, de hecho los que están de mitad de tabla para abajo, están próximos a 3. Esto significaría de que están muy pegados y que están muy parecidos en torno al promedio del sistema. Pero veamos cuáles son las fortalezas y debilidades de cada banco. Por ejemplo, si vemos el Banco Nacional de Bolivia, en promedio está muy próximo a 3, es básicamente el reflejo del sistema. Si vemos el Banco Unión tiene debilidades, especialmente en lo que es el activo, en los activos improductivos. Y básicamente lo que es, tiene el activo improductivo, tiene la peor calificación y en consecuencia el activo productivo también en comparación con el resto de los bancos también tiene una calificación baja de 5. Si vemos el Banco Visa tiene 5, la peor calificación en lo que es cartera reprogramada, ¿no? Si vemos el Banco Mercantil está acorde a lo que es el sistema, alrededor de 3. El Banco de Crédito, de igual manera, está muy parecido a lo que es el sistema,
en torno a 3. Lo propio el banco ganadero, el banco económico están muy parecidos al promedio del sistema. El Banco Sol. El Banco Sol tiene la mejor calificación en lo que es coeficiente de adecuación patrimonial y en la relación patrimonio sobre activo. Es el banco, digamos, con mayor nivel de solvencia. Y eso básicamente es lo que... y también tiene la mayor cobertura de la previsión de cartera incobrable sobre la cartera en mora. Estos indicadores fundamentalmente son los que, bueno, también tienen indicadores buenos en calidad de activos y tiene indicadores en rentabilidad, ¿no? Pero fundamentalmente la máxima puntuación que tiene es en el nivel de solvencia. Si resaltamos otros bancos, por ejemplo, el Banco Fácil, tiene la peor evaluación en tema de liquidez, ¿no? Tiene la calificación de 5. Y si vemos el Banco Proden, por otra parte, tiene fortaleza en temas de la relación de patrimonio activo, pero el Banco Proden, obviamente por su nicho de mercado, tiene el indicador más deteriorado de eficiencia administrativa, ¿no? Tiene los mayores niveles de gasto administrativo, gasto personal en relación a su tamaño de cartera y de activos, pero fundamentalmente es por su giro de negocios, ¿no? En resumen, a través de la metodología CAMEL no solamente podemos hacer un ranking de cuáles son los mejores o peores bancos posicionados para un año en particular, sino que también podemos explicar cuáles son las fortalezas y las debilidades financieras por cada rubro de evaluación, ¿no? Este es otro elemento importante. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta hasta acá. Bien, si no tenemos... Doctor, sí, adelante. una duda. Usted ha mencionado del Banco Unión que tiene activo improductivo. Sí. Este activo improductivo podría llegar a ser la parte de disponibilidades si no se coloca a tiempo. Muy buena pregunta. Usualmente los activos improductivos están relacionados con lo que son los bienes de uso, ¿no? Son las adjudicaciones. O aquellos activos que no son canalizados en cartera, que no tienen un rendimiento. Las disponibilidades las disponibilidades pueden convertirse en inversiones temporarias y pueden generar un retorno y hacerse activo productivo, ¿no? Pero fundamentalmente son los bienes adjudicados, aquellos que se constituyen más en activos improductivos. Gracias. Muy bien. En este sentido le vamos a señalar cuáles son las indicaciones para el trabajo final aplicado en finanzas de la banca. Bueno, vamos a subir las instrucciones, les vamos a pasar 2 archivos, los estados financieros desagregados de los bancos a diciembre del 2021 y los indicadores financieros ya calculados, ¿no?
que esto es de todos los bancos múltiple o dicho de otra manera, del sistema bancario múltiple para la gestión 2021. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? En otras palabras, es aplicar el método de evaluación financiera CAMEL al sistema bancario múltiple para la gestión 2021 bajo dos supuestos. En primer lugar, la ponderación basada en Acevedo, Prada y Fernández, que es la que yo le acabo de mencionar, ¿no? Es el ejemplo que hemos visto. Y la segunda, asignar en mayor ponderación al grupo de capital y liquidez, 30 y 30 respectivamente, 20% para calidad de activos y 10% para rentabilidad y 10% para eficiencia administrativa. ¿Cuál es la idea de comparar dos ponderaciones en los rubros CAMEL? Básicamente, ver si existen cambios en el posicionamiento y en la evaluación final. Y sobre todo también, así como yo les expliqué, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades financieras para cada entidad bancaria? Otras indicaciones, puede ser un trabajo individual o puede ser un trabajo individual o también puede ser un trabajo grupal. Si es grupal, hasta 4 integrantes y vamos a presentar un informe en formato PDF con un análisis y la interpretación respectiva. De igual manera vamos a subir a la plataforma Moodle nuestro archivo en Excel para la verificación respectiva. Y aquí, bueno, aquí hay una propuesta, tenemos dos alternativas. Una alternativa es terminar el módulo y inmediatamente terminamos con todo. Una alternativa sería para el siguiente jueves, que es nuestra última clase, que ustedes puedan subir esta tarea, o la siguiente, por mí no hay ningún problema. Podemos dar un margen de tiempo, una semana, por ejemplo, para subir el archivo una vez que terminen las clases. Tenemos esas dos opciones. Terminamos todo hasta el próximo jueves o damos un plazo de una semana una vez terminadas las clases para subir esta tarea final. Los pongo a su consideración. Yo creo que sería un plazo, magíster. Ya, muy bien. Un plazo de una semana después de haber culminado nuestras clases, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Perdón. Yo creo que sí, porque Sí, está bien. sí, en todos los Sí, módulos. para pasar tranquilo para estar no tan estresado con el tema de los tiempos, ¿no? Bien, entonces vamos a dar un plazo de una semana después de culminada nuestro módulo el próximo jueves. Y bueno, de esta manera vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. Para culminar, quiero mencionarles qué es lo que vamos a desarrollar ya en nuestra última semana. Esta es una semana fuerte y la próxima semana también va a ser una semana fuerte. Bien, entonces vamos a revisar nuestro programa académico. Tenemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a estar tocando la temática de gestión del riesgo financiero. Vamos a tener líderes de discusión de la letra Q a la letra Z. Y vamos a tener 3 lecturas: Méndez del Río, Basilea II y la gestión de entidades financieras. La lectura de Quispe y Drobo y Abril, estudio de modelos y herramientas para la gestión del riesgo de la liquidez.
Y de la guía para la gestión de riesgo de la ASFI vamos a leer lo relacionado de la página 113 a la 154 con la gestión del riesgo de liquidez. Vamos a hacer énfasis en la gestión del riesgo de liquidez. Y finalmente tenemos el jueves 22 de diciembre, nuestra última sesión, donde vamos a tener dos lecturas, una relacionada con pruebas de tensión al sistema bancario, y otra relacionada con las fintech como la nueva tendencia en la revolución para la banca tradicional. Repito, el día jueves tenemos líderes de discusión, apellidos de la letra Q a la letra Z, y el día miércoles y el día jueves todos son líderes de discusión, ¿no? Especialmente aquellos que pudieran haber tenido algún problema en participación. Es la última oportunidad. Muy bien, entonces, no sé si tenemos alguna duda, algún comentario final. Muy bien, dado esto, vamos a dar por culminada nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos por su participación y nos vemos en la siguiente semana. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.